Estamos leyendo Viajera, de Diana Gabaldon. Yo tengo el libro, este libro yo lo compré en inglés y de vaga no lo leí nunca. Así que, pero de todos modos corroboro a ver qué es lo que encuentro y no me parece muy bien. Miro a ver qué dice el original. Así que bueno, le voy a meter un poquito de ritmo porque es más lindo el segundo capítulo que el primero. Me toca el capítulo 47, el barco de la epidemia. 2 días después, aún no había conseguido hablar con el joven capitán Leonard. Fui 2 veces a su camarote, pero o no estaba allí o no podía atenderme. Me decían que estaba tomando posiciones, consultando cartas de navegación o ocupado con cualquier otra tarea naval. El señor Overholt hacía lo posible por evitarme y por librarse de mis insaciables demandas. Se encerraba en su camarote con un saquito de salvia y hisopo atado al cuello para ahuyentar la epidemia. Al principio, los marineros, a los que les había asignado la tarea de la limpieza, se mostraron apáticos e indecisos, pero yo los había acosado y regañado. Los fulminaba con la mirada y les gritaba, pateaba el suelo y chillaba. Y al final conseguí que se movieran. Me sentía más perro pastor que médico. Me pasaba el día gruñendo tras los talones a todo el mundo y ya estaba ronca por el esfuerzo. Sin embargo, iba obteniendo resultados. Entre la tripulación había una nueva sensación de esperanza, un objetivo común. Podía sentirlo. Aquel día habían muerto 4 hombres y aparecieron 10 casos nuevos, pero en el entrepuente se oían menos gemidos de dolor. En la cara de los que aún estaban sanos era apreciable el alivio que proporcionaba hacer algo, lo que sea. Hasta el momento no había logrado descubrir la fuente del contagio. Si lograba encontrarla e impedir que surgieran casos nuevos, tal vez pudiese detener la epidemia en una semana, mientras el Marsopa todavía tuviera marineros que lo hicieran navegar. Entre la tripulación había 2 hombres condenados a alistarse por destilar licores ilegales. Conseguí tenerlos a mi servicio y los puse a construir un alambique en el que, para horror de toda la tripulación, convertíamos el ron en alcohol puro para desinfectar. Había apostado a uno de los guardiamarinas que habían sobrevivido en la entrada de la enfermería y otro junto a la cocina, cada uno armado con una vasija de alcohol puro. Tenían instrucciones de evitar que nadie entrara o saliera sin lavarse las manos con él. Junto a cada uno de los guardiamarinas había un infante de marina armado con un rifle. Su deber era evitar que nadie se bebiera el sucio contenido del barril donde se había vertido el alcohol usado cuando ya estaba demasiado sucio para seguir utilizándolo. La señora Johansen, la esposa del artillero, encontré en ella una aliada inesperada. Era una sueca inteligente, de 30 y tantos años. Solo hablaba unas pocas palabras entrecortadas en nuestro idioma y yo ignoraba por completo el suyo, pero había comprendido de inmediato lo que quería y se ocupaba de hacerlo. Si Elías era mi mano derecha, Anneke Johansen era la izquierda. Asumió por sí sola la responsabilidad de moler pacientemente la galleta dura, tras quitar los gorgojos y mezclarla con la leche de cabra hervida para alimentar con la mezcla resultante a los enfermos que ya estaban lo bastante repuestos para digerirla. Su marido y artillero del buque se encontraba entre los enfermos, pero por fortuna era uno de los casos más leves. Yo tenía todas las esperanzas de que se recobrara, tanto por las devotas atenciones de su esposa como por su robusta constitución. Madame, Ruben dice que alguien ha vuelto a beber alcohol puro. Elías Pound apareció junto a mí. Ojeroso y pálido, su cara redonda se había afinado a ojos vistas por el trabajo. Exclamé una maldición y el joven abrió mucho los ojos. Lo siento, dije, me pasé el dorso de la mano por la frente, intentando apartarme el pelo de los ojos. No pretendí ofender tus inocentes oídos, Elías.
Oh, ya lo había oído antes, madame, me aseguró Elías, pero no de boca de una dama. Yo no soy una dama, Elías, le dije con cansancio. Soy doctora. Consigue que alguien registre el barco y encuentre quienes lo hayan hecho. Es muy probable que ya estén inconscientes. Asintió y se dio media vuelta. Miré en el almacén de los cabos, dijo, suelen esconderse ahí cuando se emborrachan. Era la cuarta vez en los últimos días. Tanto el alambique como el alcohol purificado estaban sometidos a una estrecha vigilancia, pero los marineros que habían visto su ración diaria de ron reducida a la mitad estaban tan desesperados por la bebida, de un modo u otro se las imaginaban para apoderarse del alcohol destinado a la esterilización. Santo cielo, señora Malcolm, había sido la respuesta del sobrecargo a mi queja mientras meneaba su calva cabeza. Los marineros son capaces de beber cualquier cosa, vino vinagrado, melocotones triturados y fermentados dentro de una bota de goma. Hasta he sabido de uno que robaba los vendajes usados y los remojaba con la esperanza de obtener un poco de alcohol. No, madame, de nada servirá decirles que el alcohol puro los puede matar. Y así era. Ya había muerto uno de los 4 que habían bebido y otros 2 estaban en un rincón apartado del entrepuente, en estado de coma profundo. Si sobrevivían, lo más probable era que sufrieran lesiones cerebrales permanentes. En realidad, vivir en un infierno flotante como este dejaría lesiones cerebrales a cualquiera. Me quejé con amargura a una golondrina que se había posado en la barandilla. Por si no bastase con tratar de salvar del tifus a la mitad de los desdichados, ahora la otra mitad quiere matarse con mi alcohol. ¡Malditos sean! La golondrina ladeó la cabeza, decidió que yo no era comestible y se marchó. El océano se extendía alrededor, completamente desierto. Hacia adelante, las desconocidas Antillas, donde se escondía el destino del joven Ian. Atrás, Jamie y el Artemis habían desaparecido hacía tiempo, y yo en medio, con 600 marineros ingleses, enloquecidos por la falta de bebida y un entrepuente lleno de intestinos inflamados. Me quedé allí un momento, rabiando, y luego fui con decisión hacia el pasillo de proa. Me daba igual que el capitán Leonard estuviera bombeando agua personalmente. Tendría que hablar conmigo. Me detuve en el vano de la puerta. Aún no era mediodía, pero el capitán dormía con la cabeza apoyada en los brazos, que cubrían un libro abierto. Se le había caído la pluma de entre los dedos y el tintero de cristal. Sujeto como estaba en su soporte, se mecía lentamente, empujado por el movimiento del barco. Tenía la cabeza vuelta hacia un lado y la mejilla apoyada sobre el brazo. A pesar de la barba un poco crecida, su aspecto era juvenil. Di la vuelta con intención de regresar más tarde. Al hacerlo, rocé un montón de libros mal apilados en un armario entre un montón de papeles, instrumentos de navegación y cartas medio desenrolladas. El primero cayó al suelo con un golpe sordo. El ruido apenas fue audible por encima de los sonidos del barco, los continuos crujidos de la madera, las velas azotadas por el viento, el gemido de los aparejos y los gritos de los que se componía la vida a bordo, pero bastó para despertarlo. El capitán parpadeó con aspecto sobresaltado. «Señora Frey, Malcolm», exclamó frotándose la cara y sacudió la cabeza para despertarse. ¿En qué puedo servirla? No era mi intención despertarlo, pero necesito más alcohol. Podría utilizar ron puro, aunque debería usted tratar de persuadir a los marineros que no beban el alcohol destilado. Hemos tenido otro caso de envenenamiento. Si hubiera algún modo de que entrara más aire fresco en el entrepuente. Viendo que lo abrumaba, me interrumpí. Parpadeó y se rascó poniendo sus pensamientos en orden. Los botones de la manga le habían dejado 2 marcas rojas en la mejilla y tenía el pelo aplastado de un lado. «Comprendo», dijo con aire estúpido mientras iba despabilando con una expresión cada vez más nítida. «Sí,
daré órdenes de instalar una manga para llevar más aire abajo. En cuanto al alcohol, le ruego que me permita consultar con el sobrecargo. Ahora mismo no conozco el estado de nuestras provisiones. Se volvió e inspiró hondo, como si se preparara para gritar, cuando recordó que su camarero ya no le podía escuchar desde allí, porque se encontraba postrado en el entrepuente. Entonces se oyó el suave tintineo de la campana procedente del piso superior. «Excúseme, señora Malcolm», dijo con la cortesía recobrada. «Es casi mediodía y debo ir a establecer nuestra posición. Le enviaré aquí el sobrecargo si no le molesta esperar». «Gracias», dije, y ocupé la silla que él acababa de abandonar. Se dio media vuelta para irse conforme trataba de ponerse bien el abrigo que tan grande le iba. De pronto añadí, movida por el impulso: «Capitán Leonard». Se volvió hacia mí con expresión interrogante. Si no le molesta la pregunta, ¿cuántos años tiene? Parpadeó y sus facciones se endurecieron, pero me respondió: 19 para servirla, madame. Y desapareció por la puerta. Le escuché subir por la escalerilla mientras daba órdenes con la voz entrecortada por el cansancio. 19. Me quedé paralizada por la impresión. Lo hacía muy joven, pero no tanto. Con el rostro bronceado por la continua exposición al sol y contraído por la tensión y la falta de sueño, había asumido que tendría 20 y tantos. Por Dios, pensé sobrecogida, todavía es un niño. 19 años, la edad de Brianna, encontrarse así de pronto al mando de un barco, y no de cualquier barco, de una cañonera inglesa, y no una cañonera cualquiera, una cañonera atacada por la epidemia, que había acabado con la cuarta parte de la tripulación y con todos los altos cargos. Sentí que el miedo y la furia de los últimos días empezaban a amainar dentro de mí. La forma en que me había secuestrado no era arrogancia ni falta de tino, sino pura desesperación. Me dijo que necesitaba ayuda, y tenía razón, y yo era la ayuda que necesitaba. Inspiré hondo, recordando el caos que había dejado en la enfermería. Era cosa mía. Yo era la responsable de manejarlo lo mejor que pudiera. El capitán Leonard había abandonado el libro de bitácora abierto sobre la mesa, con una entrada a medio completar. En las últimas hojas habían caído unas gotas de saliva mientras dormía. Empujada por la compasión, volví a la página con la intención de esconder la evidencia de su vulnerabilidad. Me acerqué a la nueva página y vi una palabra que me erizó el pelo al recordar algo. Cuando despertó, el capitán se había sobresaltado al verme y había dicho antes de corregirse: «Señora Frey». La palabra que me había llamado la atención era Fraser. Sabía quién era yo y quién era Jamie. Me levanté precipitadamente para echar el cerrojo. Eso me avisaría en caso de que viniera alguien. Luego me senté al escritorio del capitán, aplané las páginas y empecé a leer. Retrocedí un poco para encontrar la entrada que dejaba constancia del encuentro con el Artemis 3 días atrás. Las anotaciones del capitán Leonard eran distintas a las de sus antecesores, y la mayoría bastante breves, cosa que no era de extrañar teniendo en cuenta los muchos problemas que tenía. La mayor parte de las entradas solo contenían la habitual información sobre navegación, acompañada de una breve nota con los nombres que habían muerto ese día. Sin embargo, sí que había dejado constancia del encuentro con el Artemis y también de mi presencia. 3 de febrero de 1767. A las 8 campanadas nos encontramos con el Artemis, bergantín de 2 palos con bandera francesa. Lo detuvimos para solicitar la ayuda de su cirujano, C. Malcolm, que vino a bordo y permanece con nosotros atendiendo a los enfermos. Con que C. Malcolm no mencionaba mi sexo, tal vez por parecerle irrelevante, o bien para evitar investigaciones sobre el decoro de sus actos. Pasé a la siguiente anotación. 4 de febrero de 1767.
he recibido información de Harry Tompkins, marinero de primera, según la cual el sobrecargo del bergantín Artemis es un criminal conocido con el nombre de James Fraser, así como por los alias de Jamie Roy y Alexander Malcolm. El tal Fraser es un notorio contrabandista acusado de sedición por quien las aduanas reales ofrecen una sustanciosa recompensa. Como esta información me fue comunicada cuando ya nos habíamos separado del Artemis, no me pareció conveniente perseguir al bergantín, puesto que tenemos órdenes de llegar cuanto antes a Jamaica, al servicio de nuestro pasajero. No obstante, al devolverles a su cirujano, se nos presentará una gran oportunidad de detener a Fraser. 2 hombres muertos por la epidemia. El cirujano del Artemis me informa de que se trata de fiebre tifoidea. John Jaspers, marinero de primera, D.C., y Harty Keppel, ayudante de cocina, D.C. Eso era todo. La entrada del día siguiente se centraba por completo en la navegación y dejaba constancia de la muerte de 6 hombres más, todos con las iniciales D.C. escritas junto a sus nombres. Me pregunté qué significaría, pero estaba demasiado inquieta para pensar en eso. Oí pasos en el pasillo, y apenas abrí el cerrojo, el sobrecargo llamó a la puerta. No presté mucha atención a las disculpas del señor Overholt. Mi mente estaba demasiado ocupada en tratar de encontrar un sentido a la nueva situación. ¿Quién diablos era Tompkins? No lo había visto ni oído nombrar nunca, de eso estaba segura. Sin embargo, estaba peligrosamente bien informado sobre las actividades de Jamie, lo cual me llevaba a 2 preguntas. ¿Cómo era posible que un marinero inglés tuviera tanta información? ¿Y quién más la conocía? Hemos recortado un poco más las raciones de Gros para poder darle un nuevo tonel de alcohol, decía el señor Overholt con desconfianza. A los marineros no les va a gustar, pero nos las arreglaremos. Ya estamos a solo 2 semanas de llegar a Jamaica. Me da igual que les guste o no. Yo necesito el alcohol mucho más de los que ellos precisan tomarse una copa de grog, le respondí con brusquedad. Si se quejan mucho, dígales que si no me dan el alcohol, es muy posible que ninguno de ellos consiga llegar a Jamaica. El señor Overholt suspiró y se limpió algunos trazos de brillante sudor de la frente. Así lo haré, madame, dijo para zanjar el tema. Estupendo. Ah, señor Overholt. Se dio media vuelta con aire inquisitivo. ¿Qué significan las siglas D.C.? He visto que el capitán las ha escrito en su cuaderno de bitácora. En los ojos hundidos del sobrecargo brilló una pizca de humor. Significa desembarcar cadáver, señora, contestó. Es la única forma de que cualquiera de nosotros pueda abandonar el navío de su majestad. Mientras supervisaba el lavado de los enfermos y el suministro de agua azucarada y leche hervida, mi mente continuaba trabajando en el problema del desconocido Tompkins, de quien solo conocía la voz. Podía ser uno de los marineros que trabajaban en las velas, esas siluetas que veía por entre la jarcia cuando subía a la cubierta para tomar aire fresco, o alguno de aquellos apresurados hombres que corrían por las cubiertas tratando de hacer el trabajo de 3 hombres. Si se acababa contagiando de la fiebre, lo conocería. Me sabía todos los nombres de los pacientes que había en la enfermería, pero no podía seguir aguardando con la morbosa esperanza de que Tompkins cayera enfermo. Por fin me decidí a preguntar. De cualquier modo, debía de saber quién era yo, y el hecho de que se enterara de que había estado haciendo averiguaciones sobre él no empeorarían más las cosas. Lo más fácil era comenzar por Elías. Esperé hasta que acabara el día confiando en que la fatiga embotaría su curiosidad natural. Tompkins. Su cara de niño se arrugó para volver a despejarse. Ah, sí, es uno de los marineros del castillo de proa, madame. ¿Cuándo subió a bordo? No tenía forma de explicar a qué venía ese repentino interés por un hombre al que no conocía,
pero por suerte Elías estaba demasiado cansado para preguntárselo. Oh, dijo distraído, en Spithead me parece. No, ahora recuerdo, fue en Edimburgo. Se frotó la nariz con los nudillos para sofocar un bostezo. Eso es, en Edimburgo. Lo recuerdo porque lo obligaron a alistarse. Armó un barullo tremendo, proclamando que no lo podían obligar, puesto que trabajaba para Sir Percival Turner en las aduanas. El bostezo acabó por ganar la partida, haciéndole abrir ampliamente la boca. Pero, como no tenía ningún documento escrito por Sir Percival, no pudo hacer nada, concluyó parpadeando. Así que era agente de aduanas. Eso explicaba muchas cosas, sin duda. Ajá, digo, sí, madame. Elías trataba de mantenerse despierto. Sus pupilas miraban fijamente la lámpara, que se balanceaba de un extremo a otro del entrepuente, y comenzaban a acompañarlas en su bamboleo. Ve a acostarte, Elías, dije compasiva. Ya terminaré yo. Él negó con la cabeza, intentando deshacerse del sueño. Oh, no, madame, pero si no tengo sueño. Alargó con torpeza la mano hacia la botella que yo sujetaba. Deme eso, señora, y vaya a descansar usted. No quiso ceder. Insistió con terquedad en ayudarme a administrar la última ronda de agua antes de tambalearse hasta su catre. Aunque al terminar estaba casi tan cansada como él, no pude conciliar el sueño. Me tumbé en el camarote del cirujano fallecido y fijé la vista en la oscura viga que tenía sobre la cabeza, pensando mientras escuchaba los crujidos y los murmullos del barco y a mi alrededor. Tomkins trabajaba para Sir Percival, y éste sabía sin duda que Jamie era contrabandista. Sin embargo, ¿qué más sabía en el asunto? Tomkins conocía a Jamie de vista. ¿Cómo? Sir Percival había tolerado las actividades clandestinas de Jamie a cambio de sus sobornos. Pero era poco probable que algún centavo hubiera llegado a los bolsillos de Tomkins. En ese caso, ¿y la emboscada de Arbroath? ¿Habría un traidor entre los contrabandistas? Y si así fuera, mis ideas comenzaban a perder coherencia. No dejaban de girar en círculos. La empolvada cara de Sir Percival se fundía en la máscara púrpura del agente de aduanas ahorcado en el camino de Arbroath, y las llamas rojas y doradas de una antorcha iluminaron las hendiduras de mi mente. Me tendí boca abajo, con la almohada apretada contra el pecho. Mi último pensamiento fue que tenía que encontrar a Tomkins. Finalmente, fue Tomkins quien vino a mí. Durante más de 2 días, ocupada con los enfermos, no tuve tiempo para nada. Al tercero, como las cosas parecían estar mejor, me retiré al camarote del cirujano con intención de lavarme y descansar un poco antes que me llamaran para almorzar. Estaba tumbada en el camastro, con un paño frío sobre los ojos, cuando escuché golpes y unas voces en el pasillo, junto delante de mi camarote. Alguien llamó con delicadeza a la puerta y una voz desconocida anunció: «Señora Malcolm, ha habido un accidente. ¿Si es tan amable de acompañarnos?». Al abrir la puerta me encontré ante 2 marineros que sostenían a un tercero, que se apoyaba en una pierna y estaba pálido de dolor. Me bastó una mirada para saber de quién se trataba. El herido presentaba en un lado de la cara las cicatrices de una quemadura. El párpado torcido dejaba entrever la línea lechosa de un ojo ciego. Ante mí tenía el marinero tuerto que el joven Ian creía haber matado. El lacio pelo castaño estaba recogido en una coleta que le caía sobre un hombro, dejando al descubierto un par de enormes orejas transparentes. «Señor Tomkins», saludé con seguridad. El ojo sano se ensanchó por la sorpresa. «Póngalo ahí, por favor». Los hombres depositaron a su compañero en un taburete junto a la pared y volvieron al trabajo. Había demasiada escasez de tripulantes para permitir distracciones. Con el corazón acelerado, me arrodillé para examinar la pierna herida.
Él me conocía sin duda alguna. Lo vi escrito en su cara cuando abrí la puerta. La pierna que palpaba estaba muy tensa. La herida era impresionante, pero no grave. Si se le atendía correctamente, un tajo profundo a lo largo de la pantorrilla. Había sangrado bastante, aunque no tenía ninguna arteria seccionada. Se la habían vendado bien con un trozo de camisa y cuando retiré el vendaje ya casi había dejado de sangrar. —¿Cómo se ha hecho esto, señor Tomkins? —pregunté mientras me levantaba en busca de alcohol. Alzó la vista, alerta y desconfiado. —Una astilla, señora —respondió en tono nasal, que ya había oído una vez. Estaba de pie sobre el palo y éste se ha roto. Sacó a hurtadillas la punta de la lengua y se humedeció el labio inferior. —Comprendo. Me volví y abrí la tapa de mi botequín vacío mientras fingía inspeccionar los remedios de los que disponía. Lo estudié de reojo, buscando la mejor manera de abordarlo. Estaba tenso, no podía engañarlo para sacarle información ni ganarme su confianza. En busca de inspiración, eché un vistazo a la mesa y la encontré. Mientras pedía mentalmente perdón al espíritu de Asclepio, cogí un serrucho para huesos del difunto cirujano, un objeto maligno, casi medio metro de acero oxidado. Después de observarlo con aire pensativo, apoyé el borde dentado en la pierna herida por encima de la rodilla y elevé una mirada encantadora hacia aquel ojo aterrorizado. —Señor Tomkins —dije—, hablemos con franqueza. Una hora después, el marinero Tomkins regresaba a su hamaca con la herida suturada y vendada, temblando de pies a cabeza, pero con su humanidad todavía entera. Yo también estaba algo temblorosa. Tal como había asegurado en Edimburgo, Tomkins era agente de Sir Percival Turner, y como tal recorría los muelles y los depósitos a lo largo del fiordo de Forth, de Culroth a Donnybristle, a Restarley y a Musselburgh, alerta a los rumores y a cualquier indicio de actividad ilegal. Dada la actitud que tenían los escoceses para con las leyes inglesas sobre los impuestos, no había muchas actividades fraudulentas que rastrear, y lo que se hacía en sus informes variaba. Los pequeños contrabandistas, a los que se sorprendía con las manos en la masa en posesión de una o dos botellas de ron o whisky, podían ser arrestados, juzgados o condenados, o acabar con una sentencia que podía ser penal o de deportación, acompañada de la debida requis de sus propiedades en nombre de la corona. Sin embargo, los peces gordos quedaban reservados al juicio particular de Sir Percival. En otras palabras, se les permitía pagar sustanciosos sobornos por el privilegio de proseguir con sus operaciones ante los ojos ciegos, comentario que arrancó una sonrisa irónica a Tomkins mientras se llevaba la mano a su rostro destrozado, de los agentes del rey. Sir Percival tiene ambiciones, ¿comprende? A pesar de que no se había relajado del todo, Tomkins se había enderezado lo suficiente como para inclinarse hacia adelante y entornaba su único ojo mientras gesticulaba perdido en explicaciones. Está aliado con Dundas y todos los demás. Si todo va bien, podría llegar a par del reino. No conseguiría solo que lo nombraran caballero, ¿entiende? Pero para conseguirlo necesitaría algo más que dinero. Y algo que podía ayudarlo en ese sentido era una espectacular demostración de competencia, prestando un gran servicio a la corona. Una detención capaz de llamar la atención, ¿sabe? ¡Ay! Eso duele. ¿Está segura de lo que hace? Echó una mirada dubitativa a la herida. La estaba limpiando con alcohol diluido. Estoy segura, lo tranquilicé. Continúe. Supongo que un simple contrabandista no habría bastado, por importante que fuera. Obviamente no. Sin embargo, cuando Sir Percival supo que podía tener un delincuente político al alcance de la mano, estuvo a punto de estallar de entusiasmo. Pero la sedición es más difícil de demostrar que el contrabando. Si atrapas un pez pequeño,
no te dirá nada que te sirva de ayuda. Los sediciosos son idealistas, explicó Tompkins, meneando la cabeza asqueado. Nunca se delatan entre sí. ¿Y ustedes no sabían a quién andaban buscando? Me levanté y cogí una de mis suturas de un frasco para enhebrarla en la aguja. Vi la expresión nerviosa de Tompkins, pero no hice nada por aliviar su ansiedad. Quería que siguiera nervioso y locuaz. No sabíamos quién era el pez gordo, hasta que un agente de Sir Percival tuvo la suerte de dar con un socio de Fraser. Él le contó que era Malcolm, el impresor, y le dijo su verdadero nombre. Entonces todo quedó claro. El corazón se detuvo por un instante. ¿Quién era ese socio?, pregunté. Los nombres y los rostros de los 6 contrabandistas desfilaron por mi cabeza. Peces pequeños, ninguno de ellos era muy idealista, pero ¿para cuál de ellos la lealtad no suponía un obstáculo? No lo sé de veras, señora, se lo juro. ¡Ah! Exclamó al sentir la aguja en la piel. No es mi intención hacerle daño, le aseguré con voz de falsete, pero tengo que suturar la herida. ¡Ay! Le digo que no lo sé. Si lo supiera se lo diría. Pongo a Dios por testigo. No lo pongo en duda, dije, concentrada en mis puntos. ¡Ay, basta, señora, por favor! Un momento. Solo sé que era inglés. Nada más. Levanté la vista. ¿Inglés?, repetí inexpresiva. Sí, señora. Eso dijo Sir Percival. Me miraba con lágrimas temblándole en las pestañas. Apliqué el último punto con toda la suavidad posible y até el nudo de la sutura. Me levanté sin decir nada y le entregué una medida de coñac de mi botella particular. Bebió con gratitud, reconfortándose de inmediato, ya fuera por el agradecimiento o por el alivio de haber terminado con aquella dura prueba. Me contó el resto de la historia. En busca de pruebas para respaldar los cargos de sedición, había ido a la imprenta de Carfax Close. Sé lo sucedido allí, aseguré, volviéndole la cara hacia la luz para examinar las cicatrices de las quemaduras. ¿Le duelen todavía? No, madame, pero me dolió horrores durante algún tiempo, dijo. Como estaba incapacitado por sus lesiones, Tompkins no había participado en la emboscada de Arbroath, pero sabía, porque lo oí decir, ya me entiende, aseguró con su perspicaz asentimiento de cabeza, lo que había sucedido. Sir Percival había avisado a Jamie de que habría una emboscada para que no creyera que estaba envuelto en el asunto, y probablemente le revelara los detalles de sus acuerdos económicos, por si dichas revelaciones pudieran ser de ayuda a los intereses de Sir Percival. También sabía, por el misterioso colaborador inglés, los cambios pactados con el barco francés. Si fallaba el desembarco, pero eso dispuso que la trampa se tendiera en la playa de Arbroath. Pero, ¿y el oficial de aduanas que fue asesinado en el camino?, pregunté, sin poder dominar un escalofrío al recordar aquella terrorífica cara. ¿Quién hizo eso? De los contrabandistas solo 5 pudieron hacerlo, pero ninguno de ellos era inglés. Tompkins se frotó la boca con la mano. Parecía plantearse si debía decírmelo o no. Cogí la botella de coñac y la dejé justo junto a su codo. Vaya, le estoy muy agradecido, señora Fraser. Usted es una buena cristiana. Y así lo diré a cualquiera que pregunte. Ahórrese los halagos, le dije con sequedad. Tan solo cuénteme lo que sepa sobre el funcionario de aduanas. Se sirvió una taza y se bebió despacio el contenido. Luego suspiró satisfecho, la dejó en la mesa y se humedeció los labios. No fue ninguno de ellos, señora, fue su propio compañero. ¿Qué? Di un respingo sobresaltada, pero él asintió parpadeando con su ojo bueno como muestra de sinceridad. Es cierto, madame, eran 2. Uno de ellos tenía instrucciones. Las instrucciones consistían en esperar, por si alguno de los contrabandistas lograba escapar.
Una vez que hubiera llegado al camino, uno de los funcionarios de aduana dejaría caer un nudo corredizo sobre la cabeza de su compañero y lo estrangularía sin pérdida de tiempo. Debía dejarlo colgado allí como muestra de la ira asesina de los delincuentes. —¿Pero por qué? —exclamé horrorizada. —¿Qué sentido tenía? ¿No se da cuenta? Tomkins parecía sorprendido, como si la respuesta fuera obvia. No habíamos podido sacar de la imprenta pruebas que acusaran a Fraser de sedición, y como la tienda estaba completamente quemada, ya no tendríamos más oportunidades. Tampoco lo atrapamos nunca con mercancía de contrabando. Solo cogimos algunos de los peces pequeños que trabajaban para él. Uno de los agentes creía saber dónde la guardaban, pero algo le ocurrió. Quizás Fraser lo sorprendiera o lo sobornara, porque en noviembre desapareció y no volvimos a tener noticias suyas. Comprendo. Tragué saliva mientras pensaba en el hombre que me había atacado en la escalera del burdel. ¿Qué habría sido de aquella crème de menthe? Pero... Se lo estoy explicando, señora, espere. Tomkins alzó una mano admonitoria. Luego, bueno, ya tenemos a Sir Percival con un caso especial entre las manos. Uno de los contrabandistas más grandes de la costa, además del autor de material sedicioso de primera línea, y también un traidor jacobita indultado, cuyo nombre causaría sensación en todo el reino. El único problema, se encogió de hombros, es que no había pruebas. Mientras Tomkins explicaba el plan, comencé a apreciar la horrible lógica de todo aquello. El asesinato de un funcionario de aduanas en pleno cumplimiento de su deber no sólo justificaba el arresto de un contrabandista para someterlo a la pena capital, sino que provocaría una gran indignación pública. La aceptación que el contrabando despertaba en el pueblo no lo salvaría ante una situación como aquella. Su Sir Percival parece un auténtico bribón, comenté. Tomkins asintió al tiempo que parpadeaba con la cabeza gacha sobre la taza. Bueno, de eso tiene usted razón, madame. No voy a decir lo contrario. ¿Y el funcionario asesinado? Supongo que era solo el elemento adecuado. Con una risita sardónica, Tomkins esparció una fina llovizna de coñac. Parecía tener dificultades para enfocar su único ojo. Oh, muy adecuado, madame. Es en más de un sentido. Pero no merece que lo llore usted. Fueron muchos los que se alegraron de ver colgado a Tom Hawkey, Sir Percival, entre otros. Comprendo. Terminé de vendarle la pantorrilla. Se estaba haciendo tarde. Pronto tendría que regresar a la enfermería. Y llamaré a alguien para que lo lleve a su hamaca, dije, y le quité la botella casi vacía de su mano lacia. Esa pierna debe descansar durante 3 días por lo menos. Dígale a su superior que no puede usted levantarse hasta que le haya quitado los puntos. Eso haré, madame. Gracias por ser tan buena con un pobre marinero. Tomkins trató de levantarse sin éxito y se sorprendió al ver que no lo conseguía. Le puse una mano debajo de la axila, le tiré de él para ponerlo de pie, y cuando se negó a aceptar que llamara a alguien para que lo llevara hasta su hamaca, lo ayudé a llegar hasta la puerta. No se preocupe por Harry Tomkins, madame, dijo tambaleándose hasta el pasillo. Se volvió para guiñarme exageradamente el ojo. El viejo Harry siempre sale a flote de una forma u otra. Al ver su larga nariz con la punta sonrosada del licor, sus grandes y transparentes orejas y su único ojo marrón, de repente comprendí a qué me recordaba. —¿En qué año nació usted, señor Tomkins? —pregunté. Parpadeó sin comprender, pero luego dijo: —En 1713, señora. —¿Por qué? —Por nada —dije, y le despedí con la mano mientras observaba cómo se desplazaba a paso lento por el pasillo hasta desaparecer de mi vista al llegar a la escalerilla. Se lo tendría que preguntar al señor Willoughby para asegurarme, pero en ese momento habría apostado mis enaguas que a 1713 había sido el año de la rata.
Capítulo 48. Permiso. Un momento de gracia. Durante los días siguientes se estableció una rutina, como sucede hasta en las circunstancias más desesperadas, siempre que se prolongue en el tiempo suficiente. Las horas posteriores a una batalla son urgentes y caóticas. Las vidas de los hombres penden de un hilo. En esos instantes en los que un médico se convierte en héroe, al saberse convencido de que la herida que acaba de suturar ha salvado una vida y que una rápida intervención ha salvado una extremidad. Pero cuando hay una epidemia, no hay nada de eso. En esta situación, solo hay largos días de vigilancia continua y batallas libradas en los campos de gérmenes. Y cuando no se tienen las armas adecuadas para librar esa batalla, solo se puede emplear la táctica del retraso, haciendo esas pequeñas cosas que quizás no ayuden, pero deben hacerse, luchando contra el enemigo invisible de la enfermedad, con la tenue esperanza de que el cuerpo aguante lo suficiente como para vencerlo. Luchar contra una enfermedad sin medicamentos es empujar contra una sombra, una oscuridad que se extiende tan inexorable como la noche. Llevaba 9 días luchando y habían muerto 46 hombres más. Me levantaba cada día al amanecer, me salpicaba con agua los ojos irritados y salía una vez más al campo de batalla sin más armas que la persistencia y un tonel de alcohol. Hubo algunas victorias, pero hasta esas me dejaban un sabor de boca amargo. Descubrí la posible fuente de contagio, uno de los ayudantes de cocina, un hombre llamado Howard. Embarcó como personal de artillería, pero lo habían trasladado a las cocinas hacía 6 semanas, después de provocar un accidente con un cañón que se soltó y aplastó varios dedos. Howard había estado prestando servicio en el camarote de los aspirantes a oficiales. Según los incompletos registros del difunto médico, la primera víctima fue uno de los marineros que comían allí. Hubo otros 4 casos, todos en el mismo sector. Después, la enfermedad empezó a extenderse. Los hombres contagiados iban dejando la mortífera contaminación en las letrinas del barco. Bastó que Howard admitiera haber visto antes una enfermedad así en otros barcos en los que había servido para que el asunto se aclarara. Pero el cocinero, escaso de ayudantes, se había negado en redondo a separarse de un hombre tan valioso por las locas ideas de una maldita hembra. Como Elías no pudo persuadirlo, me vi obligada a recurrir al capitán en persona. Leonard, malinterpretando la naturaleza del conflicto, se presentó con varios marineros armados. En la cocina tuvo lugar una escena muy desagradable. Por fin enviaron a Howard al calabozo, el único lugar donde la cuarentena era segura, protestando e inquiriendo desconcertado cuál había sido su delito. Cuando salí de la cocina, el sol descendía hacia el océano, dejando un fulgor que pavimentaba de oro el mar, como si fueran las calles del paraíso. Me detuve un segundo, solo un segundo, transfigurada por el espectáculo. Yo lo había visto muchas veces, pero siempre me cogía por sorpresa. Inmersa siempre en algún momento de estrés, sumergida hasta el cuello en problemas y pesares, como les ocurre a todos los médicos. Miraba por una ventana, abría una puerta, veía una cara y allí estaba, inesperado e inconfundible, un instante de paz. La luz bañaba el barco desde el cielo y el horizonte infinito. Ya no era un amenazador vacío, sino una cuna de felicidad. Por un segundo me trasladé al centro del sol,
cálida y limpia, y el olor y la imagen de la enfermedad desapareció. La amargura se esfumó en mi corazón. Jamás lo buscaba, ni le había puesto un nombre, y sin embargo siempre sabía reconocer ese regalo de paz. Me quedé muy quieta todo lo que duró, pensando que era extraño y normal a un mismo tiempo que esa paz me encontrara allí también. La luz cambió y el instante quedó atrás, dejándome como siempre el eco de su presencia. En un acto reflejo de reconocimiento hice la señal de la cruz y bajé al entrepuente, con el débil destello de mi deslustrada armadura. 4 días después, el tifus se llevó a Elias Pound. Fue una infección virulenta. Llegó al entrepuente con los ojos pesados por la fiebre y haciendo gestos de rechazo a la luz. 6 horas después deliraba y ya no podía levantarse. Al amanecer del día siguiente apoyó su redonda cabeza en mi seno. Me llamó madre y murió en mis brazos. Pasé el día dedicada a mi trabajo. Al caer el sol acompañé al capitán Leonard mientras leía el oficio fúnebre. El cuerpo del guardiamarina Pound fue entregado al mar, envuelto en una hamaca. Aquella noche no cené con el capitán. Preferí sentarme en un rincón de la cubierta, junto a uno de los grandes cañones, donde pude contemplar el mar sin mostrar la cara a nadie. La dorada y gloriosa esfera del sol se puso seguida en una noche añil, pero no se hizo ningún momento de paz. No encontré ni rastros de ella. Cuando la oscuridad empezó a envolver el barco, los movimientos comenzaron a aquietarse. Apoyé la cabeza contra el cañón, sintiendo el contacto frío del metal pulido en mi mejilla. Por delante pasó un marinero, concentrado en sus quehaceres, y luego me quedé sola. Me dolía todo, me palpitaba la cabeza, tenía la espalda agarrotada y los pies hinchados, pero ninguno de aquellos dolores era importante comparado con el dolor desgarrador que sentía en mi corazón. Todo médico detesta perder un paciente. La muerte es el enemigo y dejar que el ángel oscuro nos arrebate a alguien que nos ha sido confiado es ser derrotado. Sentir la rabia de la traición y la impotencia más allá del pesar común y de los horrores de la muerte. Aquel día había perdido a 23 hombres, entre el alba y el ocaso. Elías fue solo el primero. Algunos de ellos murieron mientras los limpiaba o les sostenía la mano, otros estaban solos en sus hamacas. Habían muerto sin el consuelo de una caricia, porque yo no había conseguido llegar a tiempo. Pensaba que me había resignado a la realidad de aquella época, pero saber que la penicilina habría salvado a la mayoría de esos hombres, mientras abrazaba a un chico de 18 años que se retorcía sintiendo cómo sus intestinos se deshacían en agua y sangre. Era tan irritante como la úlcera que me reconcomía el alma. Me había dejado en el Artemis la cajita donde guardaba las jeringuillas y las ampollas, en el bolsillo de mi otra falda. Si bien aunque lo hubiera tenido conmigo, tampoco habría podido utilizarlo. En caso de hacerlo, solo habría podido salvar a 1 o 2 de los marineros. Pero incluso sabiéndolo, como lo sabía, me paseaba entre los hombres apretando los dientes con rabia, armada con leche hervida con galletas y 2 manos desnudas. Mi mente se adentró por los mismos caminos serpenteantes que habían seguido mis pies en la enfermería y veía sus rostros, expresiones contraídas por la angustia o dejándose llevar por las garras de la muerte. Pero todos me miraban a mí, a mí. Levanté una mano inútil para descargarla con fuerza contra la barandilla. Lo hice una y otra vez, casi sin sentir el escorsor de los golpes, llena de ira y dolor. ¡Basta!, ordenó una voz detrás de mí. Una mano me sujetó la muñeca, impidiendo que volviera a golpear la barandilla. «Suélteme». Luché, pero aquellos dedos eran muy fuertes. «¡Basta!», repitió con firmeza. Me rodeó la cintura con el otro brazo para apartarme de allí. «No actúe de ese modo, se hará daño». «Me importa un rábano».
Me debatí, pero acabé por encorvar los hombros derrotada. ¿Qué importaba? Entonces me soltó. Al volverme, me encontré frente a un hombre al que nunca había visto. No era marinero, sus ropas, aunque arrugadas y malolientes por el exceso de uso, eran muy finas. La chaqueta y el chaleco de color gris perla se habían hecho a medida y el encaje que le rodeaba el cuello debía provenir de Bruselas. ¿Quién diablos es usted?, pregunté atónita. Me pasé la mano por las mejillas húmedas, sorbí y me atusé el pelo. Esperaba que las sombras ocultaran mi rostro. Sonrió con suavidad y me entregó un pañuelo arrugado pero limpio. Me llamo Gray, dijo con una reverencia cortés y una leve sonrisa. Supongo que es usted la famosa señora Malcolm, cuyo heroísmo elogia tanto nuestro capitán. Se interrumpió al ver mi hueca. Perdone, dijo, ¿he dicho algo inadecuado? Mil disculpas, madame, no era mi intención ofenderla. Pareció angustiarse y negué con la cabeza. Ver morir a los hombres no es un acto de heroísmo, dije. Se me apelmazaban las palabras y tuve que interrumpirme para sonarme la nariz. Aquí estoy, eso es todo. Gracias por el pañuelo. Vacilé un momento. No quería devolverle el pañuelo usado, pero tampoco quería metérmelo en el bolsillo sin más. Él puso fin al dilema, haciendo un gesto con la mano para indicarme que me lo quedara. ¿Puedo hacer algo más por usted?, vacilaba indeciso. ¿Un vaso de agua? ¿Un poco de coñac, quizás? Hurgó en su chaqueta para sacar una petaca de plata en la que se veía un escudo de armas. Luego me la ofreció. La acepté, con un gesto de agradecimiento. Tomé un trago tan grande que acabé tosiendo. El licor me quemó la garganta, pero di otro trago con cautela y sentí cómo me calentaba, relajándome y dándome fuerzas. Inspiré hondo y bebí de nuevo. Me ayudó. Gracias, dije con voz un poco ronca al devolverle la petaca. Mi reacción me pareció un poco seca y añadí: con tanto usar el coñac para lavar a los enfermos, había olvidado que también se bebe. Eso me trajo a la memoria los sucesos del día con tal realismo que me dejé caer en la caja de pólvora sobre la que estaba sentada antes de que apareciera el señor Gray. ¿Eso significa que la epidemia no cede?, preguntó en voz baja. Se plantó delante de mí. El brillo de la lámpara se reflejaba en su pelo rubio. No puedo decir que no ceda, cerré los ojos. Me sentía muy triste. Solo ha habido hoy un nuevo caso. Ayer fueron 4, antes de ayer 6. Parece prometedor, contestó. Se diría que está usted derrotando la enfermedad. Negué despacio con la cabeza. Me sentía densa y pesada, como una de las balas de camión apiladas en los profundos recipientes que había junto a los cañones. No, solo estamos logrando reducir el contagio, pero no puedo hacer absolutamente nada por los que ya la han cogido. Caramba, se inclinó para cogerme la mano. La sorpresa hizo que no me resistiera. Deslizó el pulgar con suavidad por encima de la ampolla que me había salido después de quemarme calentando leche, y me acarició los nudillos, enrojecidos y agrietados debidos a la continua inmersión del alcohol. Yo diría que ha estado muy activa para decir que no hace absolutamente nada. Claro que hago algo, espeté recuperando la mano. Es que no sirve de nada. Sin duda alguna, empezó a decir. No, descargué el puño en el cañón y el silencioso golpe pareció simbolizar la dolorosa futilidad de la jornada. ¿Sabe cuántos hombres he perdido hoy? 23. Estoy en pie desde el alba y hundida hasta los codos en mugre y estiércol, con la ropa pegada al cuerpo. Y no sirve de nada. No he podido ayudarme, oye, no he podido ayudar. Tenía el rostro cubierto en sombras, vuelto hacia el otro lado, pero adiviné la tensión en sus hombros. La oigo, dijo en voz baja. Me avergüenza, madame. Me he quedado en el camarote por órdenes del capitán, pero no tenía ni idea de las circunstancias que describe. De lo contrario, le aseguro que habría salido a ayudar. ¿Por qué?, pregunté estupefacta. No tiene usted ninguna obligación. ¿Y usted sí? Se dio la vuelta y me miró a la cara.
Entonces vi que era un hombre apuesto, de 30 y muchos años, de facciones bien delineadas y grandes ojos azules dilatados por el asombro. Sí, dije. Me miró a la cara un momento y le cambió la expresión, pasando de la sorpresa a la reflexión. Comprendo. No, no comprende, pero no importa. Me presioné con fuerza la frente con la punta de los dedos, en el sitio que el señor Willoughby me había indicado para aliviar el dolor de cabeza. Si el capitán quiere que permanezca usted en su camarote, debería hacerlo. Tengo suficientes hombres para que me ayuden con los enfermos, solo que no hay remedio, concluí dejando caer las manos. Se acercó a la barandilla a 1 metro de mí y se quedó mirando la extensión de agua oscura, iluminada intermitentemente cuando una ola reflejaba la luz de las estrellas. Comprendo, repitió como si hablara con las olas. Supuse que su aflicción se debía solo a la compasión natural de las mujeres, pero veo que se trata de algo muy diferente. Hizo una pausa, agarrando la barandilla con las manos. Era una silueta recortada en la oscuridad. He sido oficial del ejército. Sé lo que significa tener vidas humanas en las manos y perderlas. Permanecimos los dos en silencio. Se seguían oyendo los sonidos habituales de la embarcación a lo lejos, sofocados por la noche y la falta de hombres que pudieran multiplicarlos. Al final suspiró y se volvió de nuevo hacia mí. Todo se reduce a reconocer que uno no es Dios. Hizo una pausa y añadió con suavidad, y a lamentar no poder serlo. Suspiré mientras sentía que descargaba parte de la tensión acumulada. La fría brisa me levantó el pelo del cuello y los rizos se pasearon por mi rostro con la suavidad de una caricia. Sí, confirmé. Vaciló como si no supiera qué decir. Luego se agachó, me cogió la mano y me la besó con sencillez y naturalidad. Buenas noches, señora Malcolm, dijo. Se alejó haciendo resonar sus pasos en la cubierta. Estaba a unos metros de distancia cuando un marinero, al verlo, se detuvo con un grito. Era Jones, uno de los camareros. «Milord, no debería haber salido del camarote. El aire de la noche es mortal y con la epidemia y las órdenes del capitán, ¿en qué está pensando su guardia para dejarlo salir sin más?» Mi nuevo conocido hizo un gesto de disculpa. Sí, lo sé. He hecho mal en salir, pero si llego a quedarme un momento más en el camarote, me habría asfixiado. Es mejor asfixiarse que morir en estas malditas diarreas, señor, con su perdón, replicó Jones con crudeza. Mi nuevo conocido no protestó. Se limitó a murmurar algo y desaparecer en las sombras de la cubierta de popa. Al pasar Jones a mi lado, alargué la mano para sujetarlo por la manga y le di un buen susto que exteriorizó dando un grito de alarma. «Oh, señora Malcolm», dijo apoyando en el pecho la mano extendida. «Por Dios, perdone, pero pensaba que era un fantasma». Perdóneme usted», respondí cortés. «Solo quería preguntarle quién es el hombre con quien estaba usted hablando». «¿Él?» Jones miró por encima del hombro, pero el señor Gray ya había desaparecido. «Caramba, es Lord John Gray, señora, el nuevo gobernador de Jamaica». Echó una mirada censora hacia el sitio por donde el mencionado había desaparecido. «No debería estar aquí. El capitán ha dado órdenes estrictas de que se quede a salvo su camarote. Solo nos faltaría llegar a puerto con un político muerto a bordo». Después de negar con la cabeza con aire crítico, se volvió hacia mí, me dirigió una pequeña reverencia y me preguntó: «¿Va a retirarse, madame? ¿Le llevo una taza de té y algún bizcocho?» «No, Jones, gracias. Iré a echar un último vistazo a los enfermos antes de acostarme. No necesito nada». «Bien, madame. En todo caso, no tiene más que pedirlo. A cualquier hora. Buenas noches». Se tocó el pelo caído sobre la frente y continuó deprisa su camino. Me quedé junto a la barandilla un rato más antes de bajar, esperando las bocanadas de aire fresco. Aún faltaba mucho para el alba.
Las estrellas brillaban claras y nítidas sobre mi cabeza, y de pronto caí en la cuenta de que al fin y al cabo se me había concedido ese momento de gracia por el que había rezado sin palabras. Tienes razón, dije en voz alta dirigiéndome al mar y al cielo. Solo el crepúsculo no hubiese sido suficiente. Y bajé. Bueno, terminamos la lectura aquí. Espero que les haya gustado y seguiremos mañana. La compañía de John Gray nos hace bien a todas. Siempre el amigo y tan dulce. Bueno, un besito. Chao, chicas.